Nos encontramos en el metro de Moscú. Es hora pico. Si pausan el video, pueden ver que dentro de los vagones no hay saturación. Tampoco en los andenes la gente se amontona. En una ciudad donde viven y trabajan unos 15 millones de personas, ¿cómo es posible lograr esto? Pues con esta eficiencia. Si miran con atención, mientras vemos cómo los últimos vagones van desapareciendo, y si giramos nuestra vista hacia el otro extremo de la vía, podemos ver que casi instantáneamente ya se puede ver el siguiente vagón. Miren con atención el foco de luz que aparece en el extremo del túnel. ¿Lo ven? Ya se puede ver la luz del siguiente vagón. Entre un vagón y otro pasan solo algunos segundos. Eso, amigos, es eficiencia. Esto, amigos, es Moscú, y en este video veremos algunas ventajas que más me fascinan de la capital rusa. Всем привет. Hola a todos. Soy Cristian y estás en el canal Cris Rusia, un espacio donde conocer más del mundo ruso, desde un punto de vista positivo. En este video veremos 10 grandes ventajas que veo al vivir en la capital rusa, la gran megalópolis del norte, Moscú. Transporte y conectividad. El sistema de transporte moscovita es sumamente eficiente y brinda muchísimos servicios. Para empezar, hay 4 aeropuertos internacionales, cada uno de ellos en diferentes puntos de la ciudad y conectados por buses que por solo 50 rublos pueden llevarte a la ciudad. Los autobuses en Moscú son muy modernos, muchos de ellos eléctricos. El servicio de autobuses incluso está disponible en rutas nocturnas, logrando entregar un servicio de transporte las 24 horas del día, todos los días del año. Dentro de los autobuses puedes cargar tus dispositivos, ver la ciudad por enormes ventanales, conectarte al internet gratuito, además tienen sistema de calefacción y aire acondicionado. 2 de la tarde y el autobús va casi vacío. Las paradas de autobuses también tienen conexión a internet gratuitas y sitios para cargar el móvil. Aquí les muestro cómo se ve una parada de autobús en Moscú. Aquí vemos cómo están las entradas USB para que cargues tus dispositivos si lo necesitas, gratis, conexión Wi-Fi gratis y videovigilancia para que te sientas totalmente seguro. Otra característica que me encanta de Moscú es que puedes ver en tiempo real dónde viene el autobús que esperas en el móvil. Eso ayuda muchísimo para planear tus viajes. Aquí pueden ver cómo el autobús se acerca a la parada y simultáneamente a nosotros en el móvil. ¿Ven? Aquí ya ha llegado el autobús que estábamos esperando. Multitud de servicios de arriendo de patinetes eléctricos desde 1 rublo el minuto. También hay bicicletas eléctricas y de las de toda la vida. Hasta automóviles puedes alquilar por minutos. Solo abres la aplicación, buscas en el mapa el automóvil más cercano, pagas y ya puedes usarlo con total libertad. Hay muchísimos modelos de automóviles hasta eléctricos. El sistema de metro, del cual te dejo en la descripción un video completo sobre él, también es un gran beneficio de la capital rusa. No solo es eficiente, barato y moderno, sino que es también muy lujoso. Entrar al metro y caminar por él te sube el ánimo y te hace sentir parte de una gran ciudad. Tan solo contemplen la belleza y cuidado de sus estaciones. Es algo que nunca deja de impresionarme. Sus vagones por dentro son cada vez más modernos, con multitud de pantallas que muestran el recorrido, las paradas de bus de la siguiente estación, la hora, el clima y hasta noticias del mundo y juegos de adivinanzas para hacer el viaje más entretenido. También hay Wi-Fi gratuito y en los asientos entradas USB para que cargues tus dispositivos. Modernas pantallas táctiles te pueden ayudar a planear mejor tu viaje. Durante los últimos años, muchas mejoras se están introduciendo en el transporte público moscovita. Los vagones del anillo central además tienen modernos y limpios aseos gratuitos dentro de los mismos vagones. Y les recuerdo el precio de todos estos servicios. Un billete cuesta 50 rublos a cualquier distancia hasta que salgas de la red de metro.
Este y otros tipos de servicios que se están construyendo en la sociedad rusa, orientadas realmente a las necesidades del pueblo de manera gratuita, me dan una muy buena impresión de la sociedad que se está construyendo. Hasta han pensado en la gente que lleva grandes maletas. También hay aseos en los pasillos del metro, y en estos modernos terminales es posible comprar las tarjetas y cargarlas para su uso en toda la red moscovita, la cantidad que desees. Por toda la ciudad además hay pantallas que muestran el progreso que se está teniendo en la ciudad en los últimos años. Algunos terminales para cargar la tarjeta, como este frente al edificio de Relaciones Exteriores, tienen incluso la opción de idioma castellano. Aquí podemos ver una de las grandes construcciones de los tiempos de Stalin, el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sistema de transporte es increíble, rápido, moderno, limpio, majestuoso y barato. Seguridad. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí alguien dejó su portátil en la mesa mientras fue a comprar algo de comida. Es muy frecuente en Moscú que la gente a veces deje sus cosas en algún asiento, mesa o en la salida de los negocios. En el lugar donde vives, ¿es posible hacer algo así? Honestamente, yo no lo haría. También es común que la gente vista con ropa muy cara, diamantes, pieles, relojes y otros accesorios carísimos. Sin embargo, nunca he visto un robo. Otro ejemplo, estas joyas cuestan 100.000 euros. Y están en una calle normal. En muchas ciudades probablemente habrían medidas estrictas de seguridad y hasta quizás no dejarían entrar a cualquiera. Rusia y en específico Moscú son lugares donde siempre me he sentido muy seguro. He visto incluso como a personas que se le caen billetes, otros lo recogen y corren, realmente corren, para alcanzar a la persona y devolverle el dinero. Salud. Gracias a Dios, he tenido la suerte de vivir en 3 países, uno de Latinoamérica, uno de la Unión Europea y Rusia. Según mi experiencia, el mejor sistema médico es el ruso. El acceso a la atención médica es muy rápido, el tratamiento es muy profesional y su costo es gratuito para residentes e incluso si vas por el modelo privado, sus costos son muy accesibles. Y quizás el punto más importante es que la atención es muy rápida. Esperar por una cita con el médico durante semanas o meses es algo que gracias a Dios en Rusia es difícil que ocurra. En uno de mis videos cuento mi experiencia siendo operado en Rusia utilizando la sanidad pública. Trámites. ¿Te gusta hacer documentos y el papeleo? Pues a mí no, y por esto agrego este punto. Todo el sistema de trámite tanto para extranjeros como para ciudadanos rusos es extremadamente eficiente. Esta es una oficina de trámites estatales. Ser atendido en uno de estos centros de documentos es súper rápido y eficiente. Es tan solo necesario que vayas y ya te atienden. Incluso hay una política de que si no te atienden en menos de 15 minutos, se comprometen a darte un café gratuito. Para acceder a estos sitios no es necesario pedir ninguna cita previa ni pagar. La mayoría de los trámites son gratuitos. En este sitio puedes encontrar lugares para sentarte cómodamente, por si necesitas esperar un tiempo. Hay conectores para cargar tus dispositivos. Aquí podemos ver una zona para los niños con caricaturas en una pantalla. También podemos ver estos libros gratuitos por si quieres sentarte a leer y a descansar. Esta es una zona para sacarte fotos si es que las necesitas. También tenemos acceso a internet, escáner, un poco de historia por si quieres aprender algo nuevo, baños gratuitos y robots que te pueden ayudar a hacer algunos trámites que son muy fáciles de hacer. También puedes utilizar todas estas instalaciones si simplemente quieres entrar, descansar, cargar tus dispositivos, leer, utilizar el internet gratuito. Además, lo relativo a los trámites se hacen muy rápido. Áreas verdes. Una de las cosas que más valoro en Moscú y en Rusia son sus grandes parques, sus enormes espacios abiertos, sus bosques, su naturaleza, la cual puedes encontrar por toda la ciudad, aunque nos encontremos en una gran megalópolis con casi 15 millones de personas. Puedes encontrar grandes parques del tamaño de bosques dentro de la misma ciudad y dentro de ellos desconectarte totalmente de la rutina y conectarte con la magnífica creación de Dios.
La fe. La herencia cristiana en Rusia es y ha sido muy fuerte. Durante el periodo soviético, la religión estuvo prohibida y era perseguida. Sin embargo, las personas en secreto siguieron practicando su fe durante todas esas décadas. Tras la caída del gobierno soviético, hubo y aún existe un resurgir muy fuerte de la fe. La creencia en la existencia de un Dios creador es algo que, a diferencia de muchos países del mundo, se valora y en vez de disminuir, continúa creciendo. Estas son campanadas ortodoxas. Se distinguen de las católicas al tocar con ellas diferentes melodías. Las diferentes notas que se elevan al cielo con sus hermosas cúpulas doradas siempre me causan gran admiración. Costo de vida. Moscú, a pesar de ser una ciudad tan grande, moderna y rica, es relativamente barata si la medimos en dólares o en euros. Por ejemplo, se puede encontrar alquiler por 350 a 400 euros. La comida, los servicios, el transporte y casi todas las cosas son considerablemente más baratas que en países de la Unión Europea. Ropa y equipos electrónicos, incluso después de las sanciones, es posible encontrarlas más baratas dentro de Rusia. Hoteles, hostales, restaurantes y cafés cuestan muchísimo menos que en otras grandes capitales europeas. Con el mismo dinero se puede tener mejor calidad de vida en Rusia. Solo como ejemplo, les quiero mostrar el precio de este teléfono en España y el mismo teléfono en Rusia. La diferencia es muy grande, ¿no creen? Perspectivas y profesión. Aquellos que han visitado Moscú durante la última década posiblemente concuerden que es una ciudad económicamente muy pujante, donde las oportunidades abundan y parece ir en un crecimiento acelerado. Los bajos impuestos, la gran cantidad de los servicios que se entregan en la ciudad, los bajos costes del transporte y la energía, la gran concentración de gente y por lo tanto de oportunidades hacen de la capital rusa un lugar donde creo ver muchísimas perspectivas de futuro. Los salarios en Rusia son muy dispares y también sus costos de vida. Esta ciudad se acomoda para cualquiera. Así, por ejemplo, en el área en el que trabajo como desarrollador de software, hay empleos desde los 500 euros hasta los 3.500 euros. Depende de la experiencia y la suerte que tengas. En ningún lugar nunca he visto tanta prosperidad como en Moscú, a pesar de las sanciones y de todos los sucesos de los últimos años. Yo trabajo como desarrollador de software y en esa área, como también en las ingenierías, hay un increíble potencial en Rusia, especialmente ahora en que la industria local se está reactivando, abriéndose oportunidades para múltiples empleos en este país que es casi autosuficiente en casi todas las áreas de la economía. Inclusión y clasismo. En Rusia nunca he sido discriminado, pero sí he sido incluido. Han sido tantas las veces que por ser extranjero me han tratado incluso mejor de lo que nunca me trataron en mi propio país. Y aquí no quiero hablar mal del lugar de donde vengo, donde soy uno más del montón. Pero al ser extranjero en un país donde además la cultura hispana es tan amada, te sientes que tienes más oportunidades que nunca. Pasas de ser Juanito a ser aquel del cual la gente habla. Tengo un amigo argentino, o chileno, o español o colombiano. El fuerte interés que los rusos sienten por nuestra cultura es algo que se siente constantemente. La cultura hispana en general les gusta, les atrae, les interesa, y eso brinda amistades, oportunidades y contactos. Además, ser bien recibido es agradable. ¿Eres diferente a ellos? Sí, pero eres bienvenido. En Rusia, el clasismo no es tan fuerte como en otros países. El sistema bancario. El sistema bancario ruso es otra ventaja que veo en Moscú.
Sus bancos atienden en general desde las 9:30 hasta las 19:30, de lunes a viernes, y también atienden los sábados. Este año sacamos una nueva tarjeta. El trámite fue online, desde la comodidad de casa. La tarjeta física estuvo disponible el mismo día, con un bonus de 1000 rublos, con cashback y con costo de mantenimiento cero. Además, las transferencias bancarias en Rusia son gratuitas e instantáneas. Se puede pagar con el móvil, con la tarjeta, con código QR o con stickers. Nuevamente, la agilidad con que los servicios funcionan y la calidad que recibes me deja impresionado. ¿Aún sigues aquí? Cuando llegué a Rusia en 2013, desconocía que Rusia era tan diversa, que ofrecía tantas oportunidades, que podía existir aquí un futuro. Simplemente me marché porque me interesaba su cultura, y sentía un fuerte impulso de ir, el cual superaba cualquier otro deseo o pensamiento. Desconocía sus ciudades. No sabía sobre sus precios, sus salarios, ni su idioma. Solo quería ir, aunque no sabía nada. Me imaginaba un país gris, con una nieve que cubría todo durante todo el año. Un frío imposible de soportar y un ambiente un tanto depresivo. Y si bien es cierto que los inviernos son muy largos y pueden dar esa sensación, lo cierto es que el alma rusa se encarga de suplir ese vacío de sol. He tenido tantas buenas experiencias en Rusia que la considero mi hogar donde mi alma se siente en paz, un lugar donde si la gente te sonríe es porque lo hace de corazón. Un lugar donde los principios morales y las sagradas escrituras parecen ser aún respetados. Un lugar donde me he dado cuenta de muchas cosas que solo la experiencia de vivirlo por ti mismo te hace ver. Un lugar donde veo ventajas en lo espiritual, material, en la vida cotidiana y en los detalles, que son lo que causan finalmente la diferencia. He conocido en Rusia un lugar donde mi alma ha encontrado la paz.